El contenido de mi charla va a ser la importancia del potasio para el cultivo de banano, el potasio en el sistema de producción, en el suelo, fertilización potásica en banano, fuentes de potasio y su influencia en producción y calidad, cómo manejar las diferentes fuentes, resultados que podemos esperar y recomendaciones. ¿Ok? Entonces la curiosidad es la siguiente: ¿cómo fue la primera vez que escuché de potasio y banano? Fue a través de este señor que se llama Gustavo Kirten. Es un tenista brasileño que ganó 3 veces el torneo de Roland Garros en París, y él comía mucho banano durante sus partidos, y me llamó mucho la atención por qué el banano, y después descubrí que es por el potasio, pero no es apenas él. Otros tenistas como Sharapova, como Nadal, Djokovic, pero no se queda apenas en el tenis. Los ciclistas también, aquí está el famosísimo Nairo Quintana. Y hay una curiosidad interesante sobre este señor aquí, el que más le gusta banano aquí de la foto. Su nombre es Cavendish. Vean qué coincidencia, un señor llamado Cavendish que es enamorado por bananas. Pero bien, pasando las curiosidades, vamos a entrar en materia ahora entonces de ubicar el tema de la importancia del potasio en el cultivo de banano, fuentes, maneras de manejarlo y cómo podemos sacar el mejor provecho de este nutriente. Bueno, el potasio es un elemento que se requiere en mayor cantidad en la producción de banano. Como pueden ver aquí en esta gráfica comparativa de los 5 elementos aquí: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Disparadamente el potasio es el elemento más absorbido en kilogramos por tonelada del cultivo. Aquí, apenas por curiosidad, está una foto de la marcha de absorción de estos nutrientes en los meses después de plantación. Entonces vean también aquí el morado aquí es la línea de acumulación de potasio, ¿ok? Entonces vean que realmente este nutriente, por las cantidades absorbidas y requeridas, es un elemento que gana bastante importancia para el cultivo. Entonces la biomasa para producción de 70 toneladas por hectárea de banano sobrepasa 1.200 kilos de potasio por hectárea. Esto es el acúmulo en la biomasa. Pero la cantidad extraída por los racimos, lo que el cultivo lleva fuera del campo, es más o menos 400 kilos. Una tercera parte, ahí, un 30% del total del acúmulo de la biomasa. Estos son datos promedios, ¿ok? ¿Y dónde se quedan estos nutrientes, entonces? Apenas para que vamos conceptuando aquí. Entonces, el potasio, si nos fijamos en este elemento, queda-se aí, como eu comentei antes, 75% em la biomassa, em la outra parte da planta, que não é el fruto, vamos dizer assim, e a parte aqui amarilla é o acúmulo, a quantidade de potássio que vai para os frutos, e como los cosechamos e los sacamos de la finca, del campo, é o que llevamos, exportamos de potássio afuera de nuestro campo. Bueno, esto ya me dice algo que yo estoy sacando algo del campo, tengo que devolver de alguna forma. Bueno, después vamos a hablar cómo devolverlo, qué fuentes hay y qué estrategias hay. Una tabla más aquí también para mostrar la exportación ahora, es lo que yo estaba hablando, lo que es quitado del campo con la cosecha. Entonces tenemos aquí banano promédio de 2 cultivos, e aqui temos plátano. Nos fijamos em banano e em potássio. Para cada tonelada de fruta, salen 6,6 kilos de potássio. Então, se eu estou falando de 70 toneladas por 7, 500 kilos, 450, 500 kilos de potássio que eu estou sacando de mi lote a cada cosecha, a cada ano de cultivo, vamos dizer assim, ciclo completo de todos os árboles, todas as bananeras, ¿ok? Bueno, siguiendo aquí con el concepto de potasio para el cultivo, aquí en esta tabla se muestra la importancia de cada nutriente para el cultivo de banano. Si nos fijamos aquí, el potasio
ustedes pueden ver por las pelotitas aquí verdes que el potasio está prácticamente involucrado en todos los componentes de rinde del cultivo, mientras que otros nutrientes aquí están aquí esparcidos, pero el potasio juega un juego importantísimo en todo aquí. Es importante para cosecha, para peso de racimo, manos por racimo, número de frutos, diámetro de frutos, longitud de frutos, almidón y azúcares, proporciona azúcar ácido, muy importante, TSS, sólidos solubles, ácido ascórbico, vitamina C, ¿ok? Entonces el potasio realmente no es por acaso que se acumula bastante en este cultivo, ¿ok? Tiene una importancia bastante grande. Síntomas de deficiencia es bastante típico también este síntoma, es un amarillamiento de las puntas de las hojas viejas, ¿ok? ¿Por qué las hojas viejas? Porque el potasio es un elemento móvil dentro de la planta. Entonces, cuando la planta está sufriendo con falta de nutrientes, va a movilizar este potasio para las hojas nuevas, para seguir creciendo. Por eso que el primer síntoma aparece en las hojas viejas y normalmente aquí en las puntas, en los bordes, ¿ok? Es bastante típico, bastante conocido esto. Este otro síntoma también hay una asociación de falta de potasio con el arrepollamiento. Hay otros elementos aquí también, calcio, por ejemplo, boro, pero el potasio también está involucrado aquí. Ok, factores que influenciam la cantidad de potasio a ser aplicada. Ok, ahora que yo ya descubrí que el potasio es importante, incluso el tenista ya sabía que el potasio es importante en el banano. Esto me ocurrió antes de entrar a la universidad. Este señor fue campeón antes de yo empezar mi carrera de agronomía. Mal sabía yo que un día iba a ser invitado para hablar en potasio en banano y me iba a venir este recuerdo, ¿no? Muy, muy interesante. Lo vi bastante interesante. Bueno, los factores entonces, necesidades del cultivo, lógicamente, cantidades requeridas, capacidad de recuperación o reciclaje de nutrientes, que es lo que queda en los residuos del cultivo, que queda para las próximas generaciones, ¿ok? En la materia orgánica. Contenidos en el suelo, lógicamente. Relaciones entre cationes, aquí principalmente relación entre potasio, calcio y magnesio. Capacidad del suelo de entregar el potasio a las plantas. Adelante hablo un poquito sobre esto. Capacidad de intercambio catiónico tiene que ver. Y textura del suelo, el contenido y tipo de arcillas es bastante importante aquí para potasio. La humedad también tiene que ver con difusión. El potasio se moviliza también con el agua en el suelo, entonces humedad es importante. Temperatura también es súper importante. La fuente de potasio, o sea, no todas las fuentes se comportan de la misma forma. El manejo de la población también es súper importante y local de la aplicación del fertilizante. Básicamente es el concepto que muy comúnmente vemos en las publicaciones de IPNI, que es el tema de fuente, dosis, lugar y momento. ¿Ok? Entonces, primero punto aquí, es una gráfica aquí un poco complicada, pero lo que quiero decir con esta gráfica es que la humedad y la temperatura son importantes para la absorción y difusión de potasio en el suelo, ¿ok? Entonces, si yo tengo un suelo muy seco, yo tengo problemas de movilidad de este potasio, de capacidad de este suelo entregar este potasio a las plantas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo déficit hídrico, zonas con mala distribución de lluvia, nosotros sabemos que aquí mismo en Colombia hay regiones que el régimen de lluvia son 1.500 milímetros por año, otra región es el doble, 3.000. Y entonces esto ya diferencia bastante las cosas. Entonces aquí esta gráfica muestra concentración de potasio en método resina, ¿ok? Aquí está, en esta parte aquí está el contenido de agua, entonces mientras más contenido de agua, más la concentración de potasio, entonces aumenta. Y aquí en esta otra parte, aquí en este otro eje, que son un tridimensional, aquí tenemos temperatura, entonces mientras más alta la temperatura, perdón, mientras más baja la temperatura,
más dificultad también de esta movilización, movilización del potasio dentro del suelo. Entonces, no se fijen aquí en la tabla o el gráfico, apenas el mensaje aquí es que temperatura baja, exceso de temperatura baja o falta de humedad tiene que ver también con disponibilidad de potasio a las plantas. ¿Cómo está el potasio en el ambiente, en el sistema productivo? ¿Cómo se encuentra este potasio? ¿Cuál es la dinámica? ¿Dónde está el potasio? Si ustedes me preguntan, ¿dónde está el potasio? Bueno, el potasio está aquí en el suelo, él puede estar en la solución del suelo, o sea, en la parte líquida que está disuelta para ser absorbido por las plantas. Este flujo aquí de la parte intercambiable, que es el complejo de intercambio de cationes, esto es muy rápido, este flujo. Hay un equilibrio aquí. La planta va absorbiendo aquí el potasio y va liberando de esta parte intercambiable. Es interesante conocer aquí cuántos por ciento del potasio se encuentra en cada una. Mira, en la parte de solución está 0.1 a 2% apenas del potasio, 1 a 10 ppm, ¿ok? El momento que la planta absorbe, va a salir un poco de acá y va a transportarse para acá. Aquí en esta fase intercambiable está 1 a 10% del potasio, 40 a 800 ppm podemos tener aquí. ¿Qué diferencia si yo tengo 40 o 800? Aquí es un poco el tipo de suelo, el tipo de arcilla que tenemos acá, ¿ok? Aquí, entonces, hay un potasio constituinte del suelo, que es un potasio prácticamente mineral aquí, que es parte del suelo y difícilmente se libera para esta parte intercambiable. Normalmente, el potasio que queda aquí es el potasio que aplicamos por parte del fertilizante. Entonces, yo estoy aplicando, parte del potasio va a quedar aquí en la solución y parte va a quedar aquí estocado. Es como si fuera un reservorio de potasio para ser liberado posteriormente. Vean que aquí, en esta pirámide, nosotros vemos aquí proporcionalmente cuánto es cada una de estas fases. El potasio de la roca madre son 80-95. Esto no sirve para agricultura, esto nunca prácticamente va a ser liberado. Este interlaminar puede ser que libere algo. Este potasio cambiable, que son 0.5 a 10%, que es la parte aquí, este es el que está en intercambio con la parte que es absorbida. Y, muy importante, comentar que tenemos una terça parte del potasio que es acumulado en la biomasa y es exportado con los frutos que se van de nuestro complejo. Entonces, aquí son retiradas y aquí son aplicaciones. Aquí está el reservorio, aquí está la parte donde yo voy a absorber el nutriente. Conceptualmente, creo que es importante conocer un poco eso para saber dónde aplicar el potasio. Bueno, aquí solo para mostrar, diferentes suelos tienen diferentes capacidades de reservorio de potasio. ¿O por qué? Porque tienes diferentes componentes que tienen diferentes capacidades de mantener este potasio en el complejo de intercambio. Entonces, por ejemplo, arcillas 1 para 1, aquí no entrando en teorías, arcillas 1 para 1 tiene 3 a 5, de 5 a 10 capacidad de intercambio catiónico. Arcilla 2 para 1, montmorilonita, vermiculita, por ejemplo, tiene unas capacidades de intercambio catiónico muy mayores. Clorita, por ejemplo, ya no es tanto, y materia orgánica tiene capacidad de intercambio catiónico bien grande. Por eso que todos hablan, intenten siempre mantener un buen contenido de materia orgánica en tu suelo, porque yo tengo una alta capacidad de intercambio catiónico, que es la esponja esta que segura el potasio. Mientras más yo aumento la materia orgánica, más yo aumento esa esponja que tiene la capacidad de segurar el potasio y no deja el potasio se lixiviar. Un buen punto aquí que yo no comenté, me olvidó de poner aquí, una parte del potasio puede ser lixiviado. Y esto es otra manera de pérdida. Si yo no tengo una buena capacidad de intercambio catiónico, yo tengo mucha lixiviación. Un suelo arenoso, por ejemplo, un suelo arenoso, que no tiene mucha arcilla,
que no tiene mucha materia orgánica, no va a tener mucha capacidad de intercambio catiónico. El tamaño de la esponja es chiquito y yo voy a tener mucha pérdida. Así funciona el tema de potasio. Bueno, análisis de suelos, preguntas frecuentes sobre esto. El análisis de suelos nos permite conocer el total de nutrientes que hay en el suelo. No, hay varias fases, reservorios, no es posible conocer todos con el análisis de suelo común. No es posible. El análisis de suelos nos permite conocer los nutrientes que están solubles en el suelo. No, solo estiman lo que puede estar disponible para las plantas. Esto es muy importante. Cuando yo analizo el suelo, yo uso un ácido, que me evalúa lo que está disponible, lo que está en la solución que la planta tiene capacidad de absorber y un poco de este potasio intercambiable que se va a liberar con el tiempo. Los valores obtenidos en el análisis de suelos, ¿me pueden decir cuánto tengo que fertilizar? Los valores obtenidos están relacionados a la respuesta a la productividad, pero necesitan ser calibrados. O sea, yo tengo que encontrar una correlación entre lo que hay en el suelo y la cosecha. Así yo sé exactamente si yo aplico 100 kilos, voy a cosechar tanto. Si aplico 200, voy a cosechar tanto. Así funciona. Entonces, rápidamente, un diagrama otra vez para mostrar. Tenemos entonces aquí un potasio en solución, que es de aquí que la planta está absorbiendo. Este flujo aquí de la parte intercambiable para la solución es rápido, y de aquí, de la parte más mineral, componente del suelo, es más lento. Aquí se demora un poco más. Entonces, el potasio que yo aplico, o el potasio que es mineralizado, reciclado de la materia orgánica, del residuo de las plantas, va a quedar aquí, en la parte intercambiable o en la solución. Es aquí que yo manejo el nutriente. Bueno, ¿qué dice la literatura en términos de cantidades a serem aplicadas? Aquí yo encontré, la fuente es IPNI, entonces son dosis de fertilizantes de banano de acuerdo con los resultados de análisis de suelos, según López y Espinosa. Entonces el potasio sería, si el nivel en el suelo está bajo, lo aplicamos, que sería menos de 0.2 centimol por kilo, son 700 kilos. Si es de 0.2 a 0.5, 600 y mayor de 0.5, 500 kilos. Es bastante simples aquí la interpretación. Pero ¿qué comentan estos investigadores Espinosa y Mitte? Altas cantidades de potasio han sido aplicadas en los suelos bananeros. Estas aplicaciones han enriquecido mucho los suelos con potasio últimamente. En algunos sitios han provocado desbalance con otros nutrientes, particularmente con el magnesio. ¿Qué correlación tiene el análisis de suelo con la necesidad de potasio en estas condiciones? O sea, los suelos están saturados de potasio, hay mucho potasio. Y lo que quiere decir aquí, ellos están diciendo que tal vez las análisis de suelos no tienen muy buena correlación. Veamos entonces. Esto es el rendimiento de cajas por hectárea por año y el contenido de potasio en el suelo. Vean qué dispersión de puntos, o sea, no hay ninguna correlación, incluso el coeficiente de correlación aquí, el R2, que normalmente para tener buena correlación es arriba de 5, de 0.5, 0.7, está 0.03, o sea, realmente es muy difícil manejar aplicaciones de potasio por análisis de suelo. Lo que ellos recomiendan, estos dos señores, yo estaba leyendo en internet, es que se hagan nutriciones por sitio específico. O sea, yo tengo un target, yo tengo un objetivo de cosecha y yo sé cuánto me podría producir sin fertilizar. Entonces, la diferencia entre sin fertilizar y la máxima cosecha es la cantidad que yo tengo que aplicar. Pero básicamente es devolver al suelo los 400, 500, por ahí kilos, que es lo que el cultivo está llevando afuera. Y no, yo lógicamente, esta recomendación es si tú tienes un buen manejo del nutriente. Bueno,
Recomendación entonces de potasio para reponer las exportaciones. La biomasa para producción de 70 toneladas por hectárea sobrepasa los 1.200 kilos, como ya mostramos. 60-70% del potasio es reciclado. Si yo tengo buenas condiciones, si el manejo es bueno, ok, puede considerar esto. Entonces yo tendría 700-800 kilos siendo reciclado, devolvidos al suelo. Si el manejo es adecuado, se podría aplicar entonces la diferencia, que es 400-500 kilos. Esto muy genérico, señores. Lógicamente, manejar su lote, conocer su lote es muy mejor. La cantidad exportada por los racimos llega ahí más o menos 400 kilos, que es aquí la tabla que ya les mostré, 6.6 por tonelada multiplicado por 70, son 450-500 kilos. Bueno, relación entre dosis de potasio y rendimiento de banano, ahora, para ver si realmente estas recomendaciones sí funcionan. Entonces, dos fuentes de potasio utilizadas demostraron en todos los años que la mayor respuesta económica se consigue con dosis de potasio entre 600 y 700 aprox kilos por hectárea por año, aún en suelos con relativo alto contenido de potasio. Esto es una investigación también de estos dos señores que yo les comenté, y aquí muestra, mira, aquí más o menos el pico de producción está con estas dosis de 3 diferentes fuentes. Entonces demuestra que entre los 600 y 700 kilos es la dosis que me da el mejor retorno económico independiente de dosis, ¿ok? Comentarios aqui. Numerosos investigadores em vários estudos de campo obtiveram a melhor resposta econômica mediante a aplicação de 300 gramos de K2O por planta por cultivo em 3 ou mais aplicações. Com estas recomendações se obtém uma concentração foliar de potássio de 3 a 3.6%, mais ou menos, lo que é recomendável para o correto desenvolvimento do cultivo. Não se recomendam doses maiores de potássio para não inducir deficiências de magnésio e cálcio. ¿Por quê? É tema de equilíbrio. Isso aqui é o equilíbrio foliar de estos 3 nutrientes. Mais ou menos lo que se busca é ter a relação 3:1 en el tejido foliar. Esto es lo que habla esta gráfica aquí. Bueno, siguiendo. Otra herramienta interesante también para manejar potasio es monitorear la nutrición vía análisis foliares. Entonces aquí habla cuáles son los rangos óptimos en análisis foliares, de 3.5 a 5, 3.7 a 4, dependiendo de la fuente aquí. Pero prácticamente es de 3 a 3.5, 4, está bien el rango de potasio por análisis foliares. Bueno, hablando ahora de fuentes. ¿Por qué hablar de fuentes de potasio en el cultivo de banano? Porque el potasio siempre viene acompañado. Yo tengo cloruro de potasio, yo tengo sulfato de potasio, nitrato de potasio, básicamente. Hay otras fuentes, pero estas 3 son las más usadas. Y siempre viene acompañado. Entonces, yo no puedo apenas me preocupar con el potasio, pero con quien lo está acompañando. Bueno, aquí están las 3 fuentes principales aquí. Muriato de potasio o cloruro, 60 kilos de potasio, tiene bastante cloro, índice salino de 116. Sulfato de potasio tiene 50 kilos de potasio, 18 de azufre y 43 de índice salino. Entonces, el índice salino es como si ustedes estuvieran aplicando sal de cocina en tu cultivo. Entonces, un producto con un índice salino muy alto tiene que cuidar mucho porque puede salinizar su suelo. Entonces, 300 kilos por hectárea de cloruro de potasio son 180 kilos de potasio que te da 138 kilos también de cloro, ¿ok? Entonces, lo que se debe hacer es intentar siempre balancear fuentes para no aumentar mucho los que tienen índice salino muy alto y no bajar mucho los que tienen índice salino muy bajo, perdón. O sea, manejar las dos fuentes para manejar este índice salino. El cloruro de potasio es la fuente potásica más barata, por punto de potasio, lógicamente, pero hay que tener cuidado al utilizarlo en grandes cantidades. Hablando un poco de cloruro, perdón. Lo que encontramos en la literatura es que el cloruro tiene la misma carga del ion nitrato, entonces compite con él y la planta absorbe cloruro en lugar de nitrato, cuando hay mucho
en el suelo, ¿ok? Pero ojo, si nosotros aplicamos aquí 500 kilos de K2O por hectárea, nosotros vamos a estar aplicando ahí seguro 400 kilos de cloruro por hectárea, es bastante. El cloruro tiene la propiedad de desplazar el calcio de los complejos arcillo-húmicos, disminuyendo la capacidad de intercambio catiónico, ¿ok? Ocupa lugar de calcio, ocupa lugar de un nutriente importante. Acumulación de cloruro en la solución del suelo aumenta la salinidad y conductividad eléctrica. Bloqueo del elemento boro por la alta conductividad y salinidad, causando deficiencia. El cloruro para la planta de banano es fitotóxico y no tiene función nutricional. Exceso de cloruro en el suelo genera necrosis de raíces, disminuyendo el desarrollo radicular y genera problemas de anclaje de las plantas. Um segundo, vai tomar uma água. Necessito 15 minutos. Ela não pode, ela já está indo e eu tenho que pagar. Perdón, señores, perdón. Efecto de la salinidad en la biomasa del cultivo. 15 minutos. Tengo un problema aquí en mi casa, perdón. Pides 15 minutos, por favor. Perdón, señores, 1000 perdones. Efecto de la salinidad en la biomasa del cultivo y de las raíces. La salinidad del suelo causa reducción de la biomasa del cultivo y de raíces. Entonces aquí está mostrando, mientras más alta la salinidad, menor la biomasa de raíces y del cultivo, ¿ok? Entonces esto puede ser un problema. La fuente es Araújo Filho et al. de Brasil, ¿ok? Efecto de la salinidad en crecimiento de plantas. La salinidad en el suelo causa reducción del crecimiento de plantas. Entonces, mientras mayor la salinidad, menor altura, circunferencia y área foliar de plantas. Otro dato también, mientras más concentrado en cloruro, en aplicaciones de cloruro de potasio, yo tengo menor anulación, o sea, yo tengo anulación de crecimiento, menor número de hojas, mientras más cloruro de potasio yo estoy aplicando. Esto por el tema de la gran salinidad del cloro, ¿ok? Son condiciones extremas. Y en la duda, no dudes en hacer una calicata. ¿Por qué una calicata? La calicata te permite ver abajo del nivel de las raíces de las plantas. Entonces tú puedes con estos aparatos aquí medir la conductividad eléctrica en el ambiente radicular para ver cómo está este tema. Entonces esto es una gran herramienta. Entonces, na duda, no dudes en abrir una calicata. Se puede tener muy buena radiografía, rayo X de tu suelo con esta herramienta. Para terminar el tema de potasio, ¿qué dicen algunos investigadores respecto a la acumulación de cloruro? La toxicidad del cloruro contenido en el fertilizante representa un serio problema que limita el crecimiento de las plantas, causando al mismo tiempo daños ambientales. Entonces, esto es un problema. En el banano, los niveles de cloruro se estiman en rangos de 9.200 a 9.900 miligramos por kilo en el tejido foliar. Y es por este motivo que musáceas como el banano demandan altas cantidades de potasio y tangencialmente acumulan altos teores de cloruro, una vez que la fuente más común es el cloruro de potasio. Entonces, yo estoy aplicando potasio al mismo tiempo, estoy aplicando cloruro y se acumula. Bueno, salinidad de suelos y régimen de precipitación. Mucha gente habla que con la lluvia se lava esta salinidad. Ok, esto es la teoría, pero ¿cómo es la práctica? Aquí es una gráfica que encontré en una tesis de este señor aquí, José Hugo Londoño Ardila, ok, que muestra la precipitación aquí y la evaporación. Aquí tengo déficit hídrico, ok. Este déficit hídrico es falta de agua. Entonces aquí yo puedo estar teniendo acúmulo, no está lavando. Esto es de Santa Marta. Lógicamente en Santa Marta hay riego. Entonces, si es un riego que lava bastante el suelo, yo podría no tener problema. Pero ¿cuánta agua está llegando en este riego? Tengo otras regiones, por ejemplo, como Urabá, un saludo especial a los colegas de Urabá, donde
difícilmente hay riego. Hay algunos que tienen, pero hay también los déficits. ¿Y cómo es el tema de distribución de lluvias? Aquí en apartado vemos baja cantidad de lluvias al inicio del año y alta cantidad de lluvias al final del año. Baja cantidad de lluvias al inicio del año y alta cantidad de lluvias al final del año. Bueno, precipitación en Ecuador. Tenemos también mala distribución, ¿ok? Esto recibí muy cordialmente de los colegas de Yara, Ecuador. Entonces tenemos mala distribución y esto me derrumba un poco el tema de que la salinidad se lava del suelo. Bueno, volviendo a los asuntos de las fuentes, ¿cuál elegir o cuáles? Entonces aquí, fuentes de potasio para el cultivo de banano. Entonces, con este contexto, yo debería dejar de usar KCl o apenas reducirlo. ¿Qué otros nutrientes encuentro en las fuentes potásicas? Sulfato de potasio puede ser una buena fuente. Mira, entonces aquí hay disculpe, aquí es una recomendación de fertilización para banano en Costa Rica, ¿ok? Esto encontré en la literatura también, donde se recomienda azufre, ¿ok? Entonces, si yo aplico un poco de sulfato de potasio, yo puedo estar entregando un poco de azufre también. Entonces, desde muy antiguamente ya se recomendaban 17 kilos por hectárea por año de azufre, estos dos señores. Aquí más recientemente también se recomendan 23 kilos de azufre por hectárea por año. Bueno, aquí una investigación que yo encontré de India, de dos señores, Kumar y Kumar, que hicieron una prueba de diferentes fuentes de potasio y productividad de banano. Entonces tenemos un control, tenemos aquí 100% de cloruro, 100% de sulfato, y aquí tenemos 50-50 entre sulfato y cloruro, ¿ok? Y veo aquí que los mejores rindes de banano fueron con fuentes puro sulfato o 50-50 sulfato y cloruro de potasio, ¿ok? Bueno, ¿qué más encontraron en este trabajo? También encontraron aspectos de calidad. Aquí está una gráfica que muestra, sin potasio, 50% de la dose recomendada en sulfato de potasio, 75% de la dose recomendada también en sulfato de potasio, 100% sulfato de potasio y 150%. Vean que mientras más concentrado de sulfato de potasio, me mejoran temas de TSS, azúcares y ácido ascórbico, ¿ok? Y aquí es la misma gráfica con otra conformación. Entonces, aspectos de calidad también mejoran mucho con sulfatos de potasio. Otra fuente también bastante interesante es el nitrato de potasio, que es un trabajo de Ecuador, de dos lugares, ahí La Primavera y el Guabo, que muestran aquí, mientras más concentrado el uso de nitratos de potasio, mejores los pesos de racimo y las cajas por racimo. Entonces, hay alternativas. La recomendación de nosotros no es tal vez eliminar el cloruro, pero manejarlo, mezclarlo, usar en épocas que se puede usar para ir manejando el cultivo. Ahora les presento, para terminar aquí mi charla, yo creo que me quedan ahí pocos minutos, les presento aquí un trabajo que hicimos para testar esto que estamos hablando en la práctica. Reducir, cambiar fuentes y mejorar el mix de fuentes para lograr mejores condiciones del cultivo y mejor producción. Es un trabajo muy cordialmente enviado por el Yara Ecuador. Les agradezco mucho por compartir. Entonces, los antecedentes. Fue hecho el trabajo en una finca de 159 hectáreas en la provincia de Louro, Cantón El Guabo. En 2019 produjo 2.635 cajas por hectárea, el ratio promedio 1.5, densidad 1.396 plantas por hectárea, el promedio de 1.3 racimo por unidad de producción por año. El suelo franco-arcilloso en su mayoría tiene problemas de salinidad y está evitando usar cloruro de potasio. O sea, ahí ya hay un problema y el cliente está evitando usar. Y usa como fuente de potasio casi que exclusivamente el nitrato de potasio. Bueno, objetivo general aquí, no quiero entrar en detalles, es realmente testar otra conformación, otras dosis y otras
diferentes fuentes de potasio para ver si logramos mejores resultados. Básicamente aquí, para les mostrar cómo fue hecho el trabajo, lo empezamos en la semana 38 de 2019 y hicimos un primer corte, o sea, corte de los datos a la semana 20 de 2020, o sea, la primera evaluación. Entonces aquí está el aporte de nutrientes de cada programa. La diferencia principal aquí fue, Yara recomendó reducir un poco la dosis de potasio, pero cambiar un poco las fuentes, ¿ok? Entonces aquí, donde se estaba aplicando 350 kilos de potasio en un lapso de 34 semanas aquí, porque es de la 38 hasta la 20, son 34 semanas, recomendamos reducir un poco y aumentar un poco también el óxido de calcio. Bueno, las fuentes de potasio del testigo fueron 89% vía nitrato de potasio, 2% vía cloruro y 9% vía sulfato. La de Yara fue 20%, o sea, una gran reducción del nitrato, 30% de cloruro, o sea, permitimos que se manejase un poco de cloruro para también tener un poco de mejor costo, y 50% como sulfato. Aquí cambiamos bastante, de 9% para 50%. También hubo un cambio de nitrato de calcio. Ellos estaban aplicando 66% de su óxido de calcio como nitrato y nosotros aumentamos para 84%. Por favor, colega Juliana, si puedes poner el video que explica un poco los resultados. Yo pido que presten bastante la atención en este video. Mientras tanto, voy a resolver aquí un temita aquí. Nuestra experiencia basada en nitratos, yo creo que aquí en adelante hemos logrado romper un poco ciertos paradigmas. Nos enfoca a lo que queremos, producir más, ser más eficientes para poder ser más competitivos con un mercado que cada vez en el mundo del banano es más estricto, hay más competencia, las demandas son mayores de parte de los clientes en cuanto a calidad, en cuanto a cuidados del medio ambiente. Algunos seminarios, charlas por medio de los proveedores yo he visitado, he escuchado, siempre me gusta ver, incluso estuve en el Acorbat y siempre me llamaba la atención las presentaciones donde me exponían las ventajas de los nitratos. Ahí es donde vienen los ingenieros de Yara. Yo tuve una conversación con ellos y le dije, me gustaría hacer en nuestra finca, ver qué pasa con eso de mayor calcio, bajar dosis de potasio o mantener dosis y aumentar calcio, donde se veía mejores producciones. Y esto nos llevó a hacer un ensayo aquí en la finca. Bueno, el ensayo consistió de 8 ciclos de fertilización. En el lote testigo nosotros aplicamos en 8 ciclos 348 kilos de óxido de potasio, de los cuales el 89% de la fuente fue nitrato de potasio. En el lote Yara nosotros aplicamos 288 kilos de potasio, donde solo el 21% fue nitrato de potasio y el 79% estuvo entre cloruro de potasio y sulfato de potasio. En el tratamiento testigo aplicamos 127 kilogramos de óxido de calcio versus el tratamiento Yara, que aplicamos 159 kilogramos de óxido de calcio, de los cuales aplicamos 50 kilogramos más de nitrato de calcio, que viene a ser el 60% más de nitrato de calcio versus el testigo. Una vez terminados los 8 ciclos y ya obteniendo las cosechas y llevando ya producción, pudimos llegar a las conclusiones de que logramos producir 61 cajas más en el lote de Yara versus el testigo, donde obtuvimos una rentabilidad o utilidad neta de $400 versus el lote testigo. Yo les podría recomendar a los demás productores, se basen más que en una recomendación de una receta criolla, en hacer estudios, análisis de suelo, de hojas, del cultivo, hacer un balance nutricional para cada finca, para cada sistema de producción, siempre a la vanguardia, pensando que no todo está ya dicho, que siempre hay algo que se puede innovar para en el futuro producir más o ser más eficientes, lograr continuar y mantenernos sostenibles durante el tiempo en el negocio.
Quítale el mute a tu micrófono, por favor, Marcio, disculpa. Ok, ¿me escuchan otra vez? Ahora sí. Ok, bueno, pudieron ver ahí entonces un testimonial del agricultor, de la agroindustria, donde hicimos el trabajo. Entonces, así, resumiendo, lo que hicimos fue manejar mejor las fuentes. Ustedes ven que ellos ya estaban aplicando nitrato de potasio, que es una fuente bastante cara, bastante con valor agregado. Entonces, lo que hicimos fue estudiar mejor las condiciones de lluvias, de manejo, de todo, e incluso recomendamos algo un poco más adaptado a la realidad de ellos. Aquí están las tablas todas de costos, ¿no? Vale la pena apenas hacer un registro aquí. Mira, el costo del programa de Yara, $133 contra 132, prácticamente el mismo costo, ¿ok? Y ustedes recuerdan que él habló de 61 cajas a más, lo que da una utilidad mayor que el testigo de $365 para este lapso de tiempo de evaluación. Entonces, es bastante interesante. Y como conclusiones que yo les dejo para ir terminando mi charla y ya ir agradeciendo el espacio, entonces el potasio puede impactar mucho en la producción. Esto es verdad. Encontrar la dosis y fuente correcta no es fácil, pero hay cómo hacerlo. Hay buenas opciones a las fuentes más usadas, sí, hay. No usar una única fuente, usar de forma estratégica, ¿ok? Cuenten con nosotros de Yara para les ayudar a entender qué fuentes pueden ser usadas y cómo. Manejar costos, manejar fuentes, manejar resultados como mensaje principal. Y buscar el equilibrio. Estas son mis conclusiones para esta charla. Y una recomendación que les podemos dejar es un producto llamado Yara Rega. Este Yara Rega tiene nombre Yara Rega Azutec, tiene 13425. ¿Y qué hay de tan especial en este producto? El potasio es 100% sulfato, entonces tú tienes una buena fuente con un buen costo para manejar la parte sulfato que es tan importante para temas de calidad, ¿ok? Altamente soluble, es un nutriente, es un producto doble propósito, tú lo puedes aplicar tanto de forma edáfica como en fertirriego, es muy soluble, tiene muy bajo contenido de insolubles, entonces se adapta mucho a fertirriego, y el nitrógeno es 40% nitrato, 60% amonio. Aquí una recomendación muy general de 100 gramos por planta, que esto te brindaría ahí 400 kilos de potasio por planta por año. Y tú puedes cambiar aquí una parte y hasta un 30% a KCl en épocas donde tú no tienes problemas de salinidad. Con esto termino mi charla. Gracias y me quedo a la disposición para las preguntas. Perdón ahí por la interrupción, era un pequeño problemita aquí, pero nada de demasiado, no se preocupe, todo tranquilo. Abre tu micrófono, por favor, Danilo. Ok. Marcio, muchas gracias por tu exposición. Hay varias preguntas del público, te las voy a hacer, por favor, para que nos ayudes a contestarlas. Weiler Álvarez, de ese 70% de potasio que queda en el sistema, en residuos de hojas, pseudotallos, etcétera, ¿cuánto es aprovechable por la planta posteriormente? Si tienes un buen manejo, o sea, el manejo de tu finca de los residuos culturales son buenos, esto es yo lo que encontré en la literatura, es lo que se habla que se aprovecha, los 70% serían aprovechables en un ciclo de cultivo, pero lógicamente con condiciones buenas de humedad, aeración, si el suelo está con una microbiología buena, entonces condiciones buenas. Aí tem que evaluar caso a caso, realmente, por isso que eu comentei que é um pouco complejo, tem que manejar sítio por sítio,
no es así, no se puede dar una recomendación general. Lo que se habla, estos dos señores ahí que yo comenté, Mite y el otro, me olvidó el nombre ahora, perdón, Daniel, si me ayudas, los de IPNI. Espinosa. Espinosa, perdón, exacto. Perdón, señor Espinosa. Ellos comentan si el manejo es bueno, es más o menos recuperable 70%. Otra pregunta también de Weiler Álvarez. ¿Cuánto debe estar la conductividad eléctrica en el suelo del banano para estar bien? Yo no tengo este dato aquí, podemos contestar después. Yo no me recuerdo el número, yo vi algo por ahí, pero no hay diferencias también dependiendo de los minerales que tienes. Es un poquito más complejo, entonces yo no te voy a contestar un número aquí que te voy a estar hablando mentiras. Contestamos después, lo reviso y te puedo hablar. Es una buena pregunta. Incluso cuando yo mostré la foto, la calicata me vino a la cabeza, pucha, podría tener aquí el dato, ¿no? Pero te debo esta respuesta. Ok. Hay otra pregunta. Buenas tardes, Marcio. ¿Todos los aniones, nitratos, sulfatos y cloruros compiten entre sí por la absorción por las plantas? ¿No solo los cloruros? Sí, todos, lógicamente. Ellos están, como yo les comenté, hay la capacidad de intercambio catiónico y la capacidad de intercambio aniónico. La intercambio catiónico es la más hablada, pero sí, los aniones, que son estos que tú comentaste, nitratos, sulfatos y cloruros principalmente, son con cargas negativas y también compiten. Lo que es más tratado y más hablado es de la competencia de cloruros con nitratos. Esto, si tú vas a la literatura, buscas, se ve bastante comentarios. Los sulfatos también, pero no hay tanta abundancia así de sulfatos en cultivos de banano. Nosotros sabemos que el tema del cloruro es porque como se aplica mucho cloruro de potasio, recuerda la cuenta que yo hice, si tú estás aplicando 500 kilos de cloruro de potasio, 500 kilos de potasio, tú estás aplicando más o menos unos 400 de cloruro. Y esto es bastante importante. Ok. Otra pregunta, Marcio. Los aniones, carga negativa, son fácilmente lavables. En Urabá, con unos 2.600 milímetros anuales, hay un lavado de todos los iones del suelo de forma natural, sin problemas de salinidad de los suelos. Lo hacen como preguntas, o sea, ¿qué piensas al respecto? Sí, yo comenté esto. Sí, ok, esto está bien, correcto. Te agradezco el comentario y la pregunta. Pero vea bien el régimen de lluvia, la distribución. El problema no es cuando tú tienes abundancia de lluvia. El problema es cuando tú tienes menos cantidad de agua do que el cultivo está necesitando absorber. ¿Recuerdas la gráfica que yo mostré? Si no estoy mal, Danilo, me ayudas, es en los meses iniciales del año, enero, febrero, marzo, donde tenemos, imagínense, son 3 meses que tú no tienes este lavado. Entonces, y yo imagino que ustedes siguen aplicando el potasio y cloruro. Entonces, tal vez aquí la recomendación podría ser cambiar la fuente ahí en estas épocas, ¿ok? Manejar las fuentes, hacer un paquete un poco más equilibrado para no estresar tu cultivo en estas épocas. Y nosotros pensamos que el estrés del cultivo es apenas por falta de agua. No. Falta de nutrientes, salinidad, un montón de otras cosas. Efectivamente, Marcio, ahí te complemento. Justo al final de diciembre, ya para entrar cada siguiente año, la gente normalmente hace aplicaciones importantes de potasio, obviamente buscando tener a la planta menos estresada por las funciones que conocemos, obviamente, del potasio sobre tema de todo el régimen osmótico sobre las plantas, el estrés de sequía. Sin embargo, a veces hacen altas aplicaciones de cloruro de potasio, entonces hay que mirar el tema en esas épocas porque precisamente vamos a tener un periodo seco
donde no se van a lavar esas sales efectivamente. Otra pregunta, los nitratos también tienen un índice de salinidad alto, más alto que el cloruro, y también forman sales en los suelos, aumentando la conductividad eléctrica. Depende del tipo de nitrato. Yo creo que puede estar hablando de nitrato de sodio. Sí, hay también salinidad. El cloruro de verdad que yo conozca es el que más tiene salinidad. La salinidad es un comparativo con ahora me olvidó la molécula. El nitrato es, perdón, el cloruro es el que tiene mayor, que son 116. Todos los fertilizantes tienen su salinidad. Lógicamente hay que encontrar esto, la literatura es muy rica, si usted tiene una fuente de nitrato que estás aplicando y la quieres consultar, grave este número, cloruro es 116, entonces tú comparas el producto que tienes con el 116 del cloruro y ahí tú vas a saber cuánto es de salinidad comparado al cloruro, ¿ok? Listo. Y terminamos, Marcio, con esta pregunta de Luis Urgate Oliva. ¿Recomienda distribuir el total de la fertilización en 8 ciclos, es decir, cada mes y medio hasta completar la dosis? Sí, mira, lógicamente yo sé, aquí estamos hablando para varios países y yo muy respetuosamente, yo no voy aquí a hablar una recomendación, porque yo sé que si yo recomiendo algo que es típico para Apartador, los de Santa Marta no van a estar de acuerdo, los de Ecuador van a tener otra opinión. Pero así, agronómicamente, técnicamente, el más esparcido siempre va a ser mejor. Por eso que, por ejemplo, fertirrigación funciona también. Porque fertirrigación es como estás dando comida en la boca de la planta. Y puedes esparcir. Entonces, así no hay una receta aquí. Lógicamente, si tú me preguntas, ¿es mejor esparcir 8 veces o 12? Yo te voy a decir 12. Ahora, depende mucho tu manejo, tu capacidad, tu mano de obra. Es complicado responder una pregunta de esta así, diciendo una recomendación exacta. ¿Ok? Listo, Marcio, de verdad muchas gracias. Yo creo que la contribución y el aporte a esta discusión en potasio es bien interesante. Es el nutriente de mayor cantidad en banano y sin embargo considero que hay mucho todavía por discutir alrededor de él. Entonces has generado un aporte muy interesante. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Vamos a presentarles un testimonial y seguimos con nuestra siguiente presentación. Bueno, Finca María Luisa tiene 57 hectáreas y pertenece a un grupo que se llama Agropecuaria La Leyenda, que comprende una producción de más o menos 400 hectáreas. Hace 10 años inicié el cultivo de banano, que vine a trabajar aquí en Magdalena con el grupo Agropecuaria La Leyenda. Bueno, la principal ventaja y a su vez desventaja es que el cultivo del banano todo lo muestra. Lo bueno que le hagamos, lo malo que le hagamos, se ve inmediatamente. Es un cultivo muy agradecido, es un cultivo que se podría decir que el retorno de la utilidad es muy rápido versus otro tipo de cultivos. Cosechamos durante todo el año, todas las semanas tenemos producción, porque en un mismo lote tenemos diferentes etapas vegetativas. Entonces nos permite una producción constante y asimismo un retorno del capital semanalmente. Nosotros acá en la zona del Magdalena principalmente es la construcción del riego. No podemos conseguir un cultivo de banano si no tenemos establecido un proyecto de riego. Nosotros principalmente o inicialmente preparamos el suelo, hacemos un subsolado más o menos mínimo unos 80 centímetros de profundidad. Después hacemos un pase de rastra dependiendo del resultado del subsolado. Hacemos el tema de instalación riego, construcción de drenajes y posteriormente hacemos la siembra del cultivo dependiendo de la densidad que queramos manejar. En la finca tenemos principalmente, hay una parte de Gran Enano, hay una parte de William y Gal. Y en el grupo completo tenemos
principalmente William, y últimamente todas las renovaciones o áreas nuevas que estamos sembrando lo estamos haciendo con la variedad Gal. Empezando por el control de malezas, nosotros hacemos control mecánico con guadañas. Tenemos programaciones a 4 o 5 semanas, dependiendo de la época, y todo el control lo hacemos de forma mecánica. La finca la tenemos programada por 5 bloques. La idea es que cada semana se haga un bloque y logramos darle la vuelta a la finca cada 5 semanas. Las labores culturales como parcela, fitosaneo, riego, son labores que toca todo al 100% del área y lo hacemos basado en una programación. Bueno, en banano se manejan bastantes indicadores de productividad, ratio, peso del racimo, merma, pero al final todo se resume en cada hectárea año. Cómo logres esa cada hectárea año depende de a qué le vayas a trabajar, si le vas a trabajar a tu retorno, si le vas a trabajar a un ratio, si le vas a trabajar a un peso, pero al final siempre nos miden por cada hectárea año. A nivel de grupo, afortunadamente, gracias a los trabajos que venimos realizando varios años atrás, tenemos una productividad superior al promedio de la zona. Consideramos y estamos trabajando para seguir mejorando año tras año, pero todo es un proceso y consideramos que se puede, no hemos llegado al techo de producción que todavía pensamos que se puede lograr. Nosotros acá hacemos análisis de suelo, análisis foliar, idealmente cada año, por norma lo hacemos cada 2 años, pero tratamos de hacerlo cada año para poder tomar decisiones en el plan nutricional que vamos a seguir o vamos a programar para el año en curso. El tema de fertilizantes es algo necesario en la producción no solo de bananos, sino de cualquier cultivo, porque es la forma por la cual nosotros podemos suministrar la parte nutricional y podemos subsanar las deficiencias que pueda tener los suelos. Entonces, para mí es una inversión, no es un costo, es una inversión que nosotros estamos haciendo, que debemos hacerla de manera responsable, de manera correcta, porque no siempre aplicar más significa producir más, hay que saberlo hacer en el momento adecuado y la cantidad adecuada. Cuando yo llegué a la zona, la fertilización era principalmente, yo creo que como es en muchas partes de la región todavía, se hace 3, 4, 5 aplicaciones al año del producto que haya disponible en el mercado o de lo que tradicionalmente se conocen los libros del banano. Hace aproximadamente 6 años empezamos a trabajar con Yara en una programación de nutrición basada en los análisis de suelo y foliar. Cuando empezamos a trabajar en este sentido, empezamos a ver que había un desbalance en los nutrientes bastante considerable y que por más que aplicáramos los productos no iba a ser bien asimilado por la planta. Empezamos en ese momento a trabajar en esa corrección de ese desbalance que teníamos, aplicando mucha parte de foliares, no solo de áfico, y empezamos a ver un cambio significativo en la conformación del racimo. Ya no veíamos racimos enconchados, racimos que tenían mucho maltrato, sino que empezamos a ver un cambio bastante grande en la conformación del racimo. Y empezamos hace 6 años unos programas edáfico y foliar basado en las recomendaciones que Yara nos da, unos planes muy dinámicos que trabajamos en conjunto con ellos, y empezamos a ver que la productividad mejoraba, el peso mejoraba, lo que les digo, la conformación del racimo mejoraba, y empezamos a trabajar en un estado de suficiencia nutricional en el suelo. Ya hemos estado trabajando no basado en las deficiencias del suelo, sino basado en un estado de suficiencia. El cultivo de banano tienen un solo lote, diferentes etapas fisiológicas, y tenemos plantas con diferentes requerimientos nutricionales. Entonces, lo que buscamos nosotros desde hace varios añitos, 5 o 6 años, es empezar a crear un estado de suficiencia para que la planta tome de la solución del suelo el nutriente que necesita en el momento que lo necesita. Y eso es lo que hemos venido logrando, y los resultados pues se han visto mejorando, pues, o hemos visto mejoría en los resultados a través del tiempo. Nosotros utilizamos 2 tipos de fertilización foliar o 2 tipos de aplicaciones foliares. Aplicamos con Yara el tema de calcio y zinc, básicamente, que es el Sintrac y el Captrac. Y aplicamos también unos bioestimulantes para el desarrollo de la planta, sobre todo el desarrollo, por decirlo de una forma, el desarrollo inmune de la planta y crear mayor vigor,
acá el tema del verano nos golpea muy fuerte, entonces preparamos las plantas con anticipación para que se encuentren con buen vigor, buen follaje, y eso lo logramos también con bioestimulantes. Con Yara lo que hacemos en el tema del Sintrac y el Captrac es basado en los análisis de suelo, en las curvas de aparición y también en los datos de clima, hacer un plan dinámico para poder prever las épocas críticas de transición, las épocas críticas de mancha madurez, las épocas críticas que nos representan a nosotros problemas en el banano, podernos anticipar a corregir eso. Entonces, esos son los planes que manejamos nosotros principalmente de foliar. Bueno, interesante el video. Para responder algunas preguntas, simplemente siempre hay que trabajar base análisis de suelos. Fenología es un tema integrado, el manejo del cultivo. Antes de darle paso a nuestro querido amigo Anthony, unos saludos especiales a gente que ha reportado, que está conectado desde Brasil, desde Panamá, obviamente de las provincias del Ecuador, Los Ríos, Guayas, El Oro, y en los departamentos del Magdalena y Antioquia, en la zona del Urabá, donde tenemos conexión de personas asociadas obviamente al cultivo de banano de exportación, pero también al plátano. Recuerden que muchas de estos temas que vamos a tratar durante estos 2 días son transversales al mundo de las musáceas. O sea, eso quiere decir banano y plátanos, y bananos también en las zonas, banano para siembra no de exportación, sino banano para consumo interno. También tenemos en las regiones de Colombia conexiones en el Valle del Cauca, en Cundinamarca, personas que están escuchando la transmisión. Ahora nos acompaña Anthony Rivera, va a continuar con la siguiente exposición. Anthony se desempeña como gerente de agronomía para Yara en Centroamérica y el Caribe. Ha trabajado mucho tiempo en banano y en frutales, pero hoy en día pues maneja una región más compleja desde el punto de vista comercial. Y nos va a hablar sobre la importancia de la nutrición con zinc en el cultivo del banano, selección de fuentes y vías de aplicación. Entonces los dejamos con Anthony. Muchas gracias por haber acogido esta invitación a este seminario. Buenas tardes, Danilo, y a todos y todas los que están conectados. Más bien un aplauso y un sector bananero hoy, pues con todas las situaciones que se dan. Siempre es un tanto pues difícil salir adelante, y agradecemos mucho el apoyo que han tenido para con nosotros y con este evento, de acompañarnos, sacar ese espacio de sus tiempos para poder estar con nosotros. Bueno, vamos a cambiar un poquito el cassette. Vamos a pasar de un elemento mayor como el potasio a un microelemento como el zinc, y sobre todo pues cambiar un poquito la dinámica, pues porque el objetivo principal que tenemos hoy es transmitirle al agricultor esa espinita de ir al campo, de ir a revisar, como bien expresaba el colega, el ingeniero en el video anterior, de ir a ver ese programa dinámico en el tiempo, cómo cambia, cómo hay variables que pueden hacer que nuestras decisiones de hoy, proyectadas en un programa en el papel, probablemente unos meses después puedan cambiar y debamos estar revisando, porque finalmente, como él decía, nos van a medir por cajas, y esas cajas se logran no solo en números, sino con un menor costo. Entonces, a manera de introducción, ¿por qué es importante conversar sobre el zinc? Bueno, normalmente no se da énfasis a este nutriente. Hablamos de los elementos mayores que componen el fertilizante, ¿verdad? Y es posible que sepamos poco sobre este micronutriente. También a veces tendemos como agricultores a confundir la sintomatología de su deficiencia con otras causas o efectos. Pues por otra parte, porque es posible que se trate de corregir las deficiencias con soluciones tradicionales. Como mencionaba anteriormente, es posible que lo que tengamos planeado o lo que vengamos haciendo año tras año, pues ya sea hora de cambiarlo y sea el momento
de tener otra perspectiva de lo que puede estar pasando con nuestro cultivo. Y bueno, finalmente, pues porque el zinc es un elemento esencial para la salud, para el crecimiento de las plantas, los animales y los seres humanos. Ya vamos a ver más adelante que es sumamente importante este nutriente. A nivel mundial, ¿qué pasa con el zinc? Es una problemática mundial. La deficiencia de zinc es la deficiencia de micronutrientes más común, es el micronutriente más faltante de los que existen en el planeta, y eso viene asociado, de una vez me voy trasladando a la primera imagen que tenemos ahí, espero que se aprecie bien, que es el mapa hacia arriba con muchas zonas rojas. Estas zonas rojas nos indican que son suelos acidificados o que ya presentan un grado de severo a medio de acidez en el suelo, ¿verdad? Y entonces, esa deficiencia de zinc puede ocurrir en suelos ácidos con materiales parentales que de por sí contienen bajo contenido de zinc, como en suelos calcáreos, al caso contrario, donde un pH alto hace que el zinc no esté disponible para la planta. Y si nos movemos hacia abajo, en el segundo mapa mundi que tenemos por ahí, podemos observar algunas áreas de color café. Y eso lo que nos marca es que alrededor del 40% de los suelos cultivados tienen niveles bajos de zinc disponible, que obviamente pues van a limitar el buen desarrollo de los cultivos que tengamos en X zona a cultivar, por decirlo de alguna forma. Los suelos deficientes en zinc se pueden identificar mediante pruebas de suelo o análisis de planta, como bien lo indicaba el ingeniero en el video anterior. Es la forma clásica que tenemos para ver, pero también tenemos las famosas deficiencias que podemos observar ya visualmente con nuestra experiencia a través del tiempo. Si observamos en este detalle, pueden ver una plantación a la cual, pues obviamente para la imagen se aplica zinc y podemos ver la diferencia que hay entre colocar y no colocar zinc en un cultivo, ¿verdad? Va a marcar claramente la diferencia que hay en producción, llámese el cultivo que se quiera llamar, ¿verdad? ¿Qué función tiene ese zinc? Es esencial para el crecimiento de las plantas, eso lo conocemos, pero yendo un poquito más profundo, ese zinc es parte importante de las membranas celulares. ¿Por qué? Pues porque facilita la permeabilidad y la liberación de exudados. También favorece la resistencia contra algunas infecciones patógenas. En esto es importantísimo la formación de tilosas. Luego está implicado en la síntesis del triptofano, que es el precursor clave de las auxinas. Esta hormona que conocemos bien, por ahí también se indicaba pues, que se utiliza en algún momento algún tipo de promotor de crecimiento. Es la hormona que regula el crecimiento y es la encargada de la elongación de las células en la planta. Entonces eso inmediatamente nos llama la atención. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver algunas deficiencias en las cuales están asociadas a la deficiencia de zinc. Y además, pues es un catalizador de muchas enzimas, ¿verdad? Como los procesos que participa está la formación de clorofila, en la reproducción, tanto en floración como en producción de semillas y granos, en la síntesis del almidón, en la formación de pigmentos y en la del ácido ascórbico. Yendo más hacia la parte nutricional, también tiene que ver con el metabolismo del nitrógeno, ya que activa la enzima específica glutámico deshidrogenasa que está relacionada con la asimilación del amonio, ¿verdad? Que es una de las fuentes de nitrógeno, pues que puede ir o que va en los fertilizantes. Es vital el papel en la ingesta y en el uso del agua por parte de las plantas, ya que puede ayudar a aliviar el estrés sobre todo por sequía. ¿Ok? Eso es para ejemplificar un poco la importancia del por qué este zinc es esencial en las plantas. Pero ahora veamos qué factores pueden inducir a la deficiencia de zinc. Entre estos está el valor de pH. Ahorita vamos a profundizar más, pero por ahora les comento que la acidificación va a provocar que haya una reducción en la capacidad de intercambio catiónico, tema que comentó pues, en algún grado Marcio anteriormente, y eso hará que más zinc esté presente en la solución del suelo. Posteriormente, tenemos también que la solubilidad del zinc, la disponibilidad en solución del suelo va a disminuir en un factor de 100 por unidad de pH. O sea, por decirlo de alguna forma, si el pH cambia de 5 a 6, la concentración de zinc podrá disminuir hasta 100 veces
en la solución del suelo. La textura, que bien se mencionó también anteriormente, juega un papel importante. ¿Por qué? Porque suelos arenosos, francoarenosos, que son livianos, generalmente son deficientes en zinc y generalmente, por su génesis, contienen bajos niveles de zinc. Por el contrario, suelos arcillosos pueden ser deficientes si se produce una compactación severa y un anegamiento. En estas condiciones, la disponibilidad del nutriente va a ser muy baja. Otros factores que pueden afectar es la presencia de carbonatos, carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio. Y ese es un punto que más adelante vamos a desarrollar un poco, porque es una de nuestras estrategias cuando tenemos problemas de acidez. Y esto es que conforme el pH aumente, se va a reducir la disponibilidad del nutriente mediante la precipitación de zinc con estos carbonatos principalmente. La materia orgánica juega un papel importantísimo también, ya que actúa como un agente quelatante. Esto tiene dos vías. Va a prevenir hasta cierto grado la pérdida de ese zinc, pero también lo va a retener. Entonces puede darse la situación de que el nutriente no esté disponible cuando la planta en realidad lo necesita. Y finalmente las condiciones climáticas. En temporadas de clima frío, por decirlo de alguna forma, que es cuando la planta pues reduce el desarrollo de raíces, también reduce limita, por decirlo de alguna forma, la absorción de nutrientes, y esto hace pues que la absorción de zinc sea menor, llevándonos a su deficiencia. ¿Ok? Entonces tratemos de ahondar un poquito más, y como les decía, quiero mostrarles información que lleve a nuestros productores a tomar sus análisis de suelo, foliar, de fruta, las estadísticas que llevamos normalmente en cada finca, y que esculquemos esos datos y los revisemos, los analicemos, ¿verdad? Que podamos tomar alguna decisión y llevar al campo una idea diferente que permita optimizar los recursos que hoy invertimos en nuestras fincas. Entonces, partamos de un ejemplo. Ese ejemplo es la relación que hay entre el pH y la acidez, pero cambiamos de cultivo, utilicemos café. Y pues es información que tenemos acá de Costa Rica. Podemos ver acá que tenemos una variación de pH en el eje X de 4,2 hasta 6,6. Normalmente nos han enseñado que un pH de 5,5 ya es adecuado. Pues ese pH de 5,5 pues es la referencia, pero más importante que el pH puede ser la acidez intercambiable. Y un valor de acidez intercambiable inferior a 0,5 centimoles es el que favorece que haya un adecuado crecimiento. Y es lo que marcamos acá en azul. Podríamos decir que para el caso particular de estos análisis, de estos diferentes puntos de muestreo, las áreas que tienen pHs alrededor de 5,2 hacia arriba son suelos que consideramos sanos, mientras que hacia abajo son suelos con problemas de acidez, y vemos que la acidez tiende a ser mucho mayor, de hecho es mayor. Pero ahora busquemos un indicador que nos diga que eso es así, para no quedarnos solo con el papel. Y si vamos a revisar en esas áreas cómo se comporta la raíz, vamos a observar que en los suelos donde hay problemas de acidez, las raíces son relativamente pobres, son esqueléticas, podemos decirlo de alguna forma. Mientras que en los suelos sanos, a la hora de hacer los muestreos, podemos observar que la abundancia de pelos radiculares es mayor, ¿verdad? Y si lo contemplamos en otro valor que implica la acidez, y hablamos de saturación de acidez, vemos que en un suelo con problemas anda alrededor de un 21%, mientras que en suelos sanos alrededor de un 8%. Esta diferencia hace que haya un mejor comportamiento radicular, que finalmente esa raíz es la que va a incidir para que la planta pueda tomar de la mejor forma los nutrientes que nosotros colocamos en un programa nutricional. ¿Ok? Con esta información pasemos al cultivo que nos interesa, banano. Y si vemos esta información, la gráfica que estoy marcando aquí arriba es la relación que hay entre el pH del suelo y la acidez intercambiable. Es prácticamente el mismo comportamiento. Y con esto, ¿qué les digo? Tomen sus datos de finca, vayan a parear pH versus acidez y obtendrán algo semejante a esto. ¿Ok? Pero más aún, agreguémosle un indicador como las raíces, que nos digan o que nos contesten por qué tal vez el peso de fruta en áreas más ácidas es menor. Y eso lo vamos a ver a continuación. En la gráfica que vemos abajo,
vemos la relación que hay entre acidez intercambiable y las raíces funcionales que hacemos en los muestreos generales en las plantas a la aparición. Y vemos que a mayor acidez, menor cantidad de raíces funcionales va a haber, ¿verdad? Y obviamente es lo que queremos evitar. Si eso lo llevamos un poco más allá y ponemos un poquito más de información y logramos parear el peso de la fruta que tenemos en cada cable, por decirlo de alguna forma, versus la acidez intercambiable que hay en ese cable, podemos ver que el comportamiento es semejante. A mayor acidez intercambiable, el peso de la fruta va a ser menor. Como les mencionaba, hay un efecto contrario sobre la capacidad de la planta para poder absorber nutrientes, para poder nutrirse y convertir eso en producción. Y si lo queremos ver de otra forma, la gráfica que está hacia la derecha nos indica que el número de mermas, el porcentaje de mermas, llámese mancha madurez, llámese dedo corto, deforme, en fin, todas las mermas que podamos obtener encajonadas en una categoría van a estar asociadas directamente al nivel de acidez que haya. Y a mayor acidez, mayor merma vamos a tener. A veces pensamos que una merma puede estar asociada a clima, puede estar asociada a un factor de manejo, pero finalmente podemos ver que es un conjunto de maniobras que hacen que nuestro programa sea exitoso. Como bien indicaba el colega anteriormente, no es solo la nutrición, también juega el control sigatoca, juega la desija, juega todas las prácticas agrícolas que desarrollemos en el cultivo. Muy bien, pero entonces, ¿qué pasa cuando tenemos problemas de acidez? Inmediatamente pensamos en que hay que ir a corregir la acidez en el suelo. ¿Y cómo lo hacemos? Enmiendas, ¿cierto? Utilizamos carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, algunos óxidos de calcio, hidróxidos de calcio, en fin, diferentes enmiendas. Pero vean lo que sucede cuando tenemos el pH del suelo y el zinc. Igual forma, podemos observar que si nos movemos hacia la izquierda, que serían pH más ácidos, la disponibilidad del zinc es mayor. Si el pH se va hacia la derecha, la disponibilidad de ese zinc va a ser menor. Y precisamente cuando utilizamos una enmienda, lo que buscamos es que el pH vaya hacia arriba. O sea, por un lado queremos eliminar un efecto, pero por otro lado estamos afectando la disponibilidad de otro nutriente. Entonces debemos llegar a un acuerdo, a un equilibrio, y tenemos que ver qué vamos a hacer. Bueno, solo para recordar, al menos para banano, pHs considerados entre 5,5 y 6,3 es el rango, es la faja de pH en la cual tenemos ese equilibrio de cationes y anones disponibles para la planta que hace que haya una nutrición más adecuada. O sea, por decirlo así, es la zona de confort para que el cultivo pueda desarrollarse. Bajo este concepto, como les mencionaba, al colocar una enmienda, pues estamos tratando de llevar ese pH más hacia arriba, inmediatamente vamos a causar un efecto tal vez negativo sobre el zinc, pero vamos a favorecer otros nutrientes como el calcio, como el magnesio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es solo a manera de idea, pues para que nos volvamos a ubicar en esa banda del famoso pH. Y luego, veamos otro factor. Nuestros fertilizantes o los nutrientes en el suelo, pues a veces tenemos que jugar con lo que hay. Y hay interacciones. Algún colega mencionaba ahí en las preguntas que si hay elementos que son antagónicos o sinérgicos, claro que sí. Y vean, por ejemplo, esto. A veces aplicaciones de fósforo en el suelo o los niveles altos de fósforo en el suelo también limitan la disponibilidad de zinc foliar. ¿Por qué? Porque ese zinc se va a acomplejar y no va a llegar a la hoja. Entonces debemos colocar fuentes que sean disponibles. Con toda esta información, nuevamente, y lo voy a seguir repitiendo, lo que les quiero mencionar es que vayan a revisar sus datos, no hacer nuevos, ojalá tengamos el dinero para hacer nuevos, pero lo más rico aquí es tomar toda la base de datos que tenemos año con año y mirar la evolución que ha tenido cada una de nuestras fincas y lotes, parear toda esta información y tomar decisiones sobre lo que quiero hacer hacia el futuro, ¿verdad? Ok, con esto me voy muy someramente a mostrar pues lo que probablemente ya conocemos, cómo se ve la deficiencia de zinc en la hoja, donde vemos esta clorosis intervenal muy típica de la deficiencia, pero más que verlo en la hoja,
qué es lo que pasa a nivel de fruta. Y eso es lo que más nos interesa acá. Vamos a ver, como mencionaba, que en la hoja hay una clorosis, pero a nivel de racimo vemos que hay entrenudos cortos, o sea, manos más juntas, hay dedos cortos, pequeños y hasta deformes, hay menor crecimiento de raíces en la planta, plantas más susceptibles a enfermedades, y un efecto clave es que a través del tiempo hay una baja en la calidad y en la productividad. Por eso les mencionaba que hay que ir a revisar año con año qué ha venido sucediendo, pues para tomar decisiones. Vamos a ver hijos más débiles y pequeños. ¿Ok? Entonces, ahora viene el tema. ¿Qué vamos a hacer? Cuando vemos esta gráfica, podemos ver que en la literatura tal vez se recomienda que 20, 25, 20, 24, 20, 23 partes por millón son adecuadas para producción. Pero cuando hablamos de producción tenemos que hablar de cuánto es lo que yo deseo sacar de esa producción, o sea, de esa hectárea. Son 3,000 cajas, son 55 toneladas, son 60 toneladas, o como bien se fue Marcio muy arriba, 70 toneladas. Ojalá y todos llegáramos a pensar ahí, ojalá todos tengamos ese potencial en el suelo y en la plantación para lograrlo. Pero aquí el mensaje a transmitir es que pequeñas variaciones de 22 a 27 partes por millón pueden impactar hasta 3 kilogramos de peso en la fruta, ¿verdad? Y recordemos siempre el barril de Liebig. ¿Por qué? Porque podemos cubrir el zinc, pero debemos cubrir el fósforo, el calcio, el magnesio, el potasio, que es el nutriente que más se consume, el nitrógeno. En fin, debemos cubrir todas las necesidades para poder expresar ese máximo potencial y posiblemente esta curva no caiga acá, sino que siga subiendo, ¿verdad? Ahora voy a tratar de demostrar que esa curva puede ser todavía mayor. Si vemos la revisión, esto es una tendencia, no es un ensayo, como les digo, son datos de finca, de cada una de sus fincas que vayan a revisar, y pueden ver la relación que hay entre el número de manos y el sin foliar. Y conforme el sin foliar tiende a ser mayor, la presencia de racimos con más manos es mayor. Y nos llega hasta valores, pues digamos que cercanos a 33, hablemos de 30. ¿Ok? Pero eso nos dice que no nos podemos quedar con el valor de 20 que tal vez nos dice la literatura, que debemos ir un poco más allá y retar nuestra plantación. Finalmente, yo siempre, pues con los que he tenido oportunidad de compartir en los diferentes países, les digo que me crean la mitad de lo que digo y que se lleven la idea de ir a montar un cable, 2 cables, un lote, un grupo de cables, un grupo administrativo, y ahí hacer aplicaciones diferenciadas para revisar y tener un comparador que nos permita decir que hay una diferencia en producción, donde el único factor a variar sea el que yo quiero demostrar. De ahí, de una vez parto a mencionarles que en los diferentes países, desde México hasta Bolivia, donde reportamos que tenemos producción de banano, aunque para que no se resientan los argentinos, sabemos que hay una pequeña mancha de producción allá abajo, hay un equipo técnico que puede estar cerca de ustedes y que puede pues asesorarles en cuanto al cultivo se refiere. ¿Ok? Con esta información les muestro además qué pasa en la fruta. Entonces veamos cómo afecta el zinc la calidad de fruta. Y aquí tenemos un muestreo de dedos sanos, deformes, gemelos, lo que llamamos guapes, o dedos con mancha de madurez. Y podemos observar que la diferencia que hay en concentración de zinc en cáscara entre un dedo sano, lo que llamamos primera calidad, y un dedo con mancha de madurez son 9 partes por millón. A ese grado podemos llegar en nuestras plantas de producción, a ir a hacer muestreos de nuestros perfiles de racimo, a analizar y ver hasta dónde está llegando esta nutrición. ¿Ok? Entonces, de ahí partamos a cuál es la exportación. La remoción de micronutrientes por la fruta. Y si observamos este dato que está aquí en azul, espero que lo podamos ver así azul, o así lo veo yo, esto nos indica que algunos autores marcan hasta, es un tanto menos de 1 kilogramo de zinc por hectárea de exportación, que es lo que se va en las cajas y nunca más volvemos a ver, o como bien diríamos, lo que debemos reponer.
con todos los procesos que suceden en el suelo, con toda la disponibilidad, en fin, todo lo que nos mande a decir, vamos a colocar 5, 10, 15, 20 kilogramos de zinc como X o Y materia prima en el programa de nutrición. ¿Ok? Entonces, con esto, veamos lo que pasa en 3 diferentes países. Me voy a ir al extremo. Revisemos Bolivia. Si observamos la información que hay en Bolivia, ¿qué es el objetivo a mostrar acá? Observen la concentración de zinc que hay en el suelo. Va desde aproximadamente 35 partes por millón hasta 100 partes por millón. Pero quedémonos tal vez por acá, entre 40 y 70. Es mucho zinc en el suelo. Imaginemos que esto significa, multiplicado por 2, alrededor de 80 kilogramos de zinc disponibles para el cultivo. Que uno diría, aquí no hay que aplicar zinc. Y vean que los niveles de zinc foliar andan alrededor de 20 partes por millón. Pero lo principal, pareciera que da lo mismo tener 35 partes por millón que 55 partes por millón o que 65 partes por millón. No voy a alcanzar un mayor valor foliar. Ya por acá pareciera que despega un poco, pero es exageradamente alto el valor para lograr 25 partes por millón. Reitero, son observaciones puntuales que hemos hecho a través del tiempo y que cada uno de ustedes puede revisar con sus análisis. Cambiémonos de país y vamos a Costa Rica. En Costa Rica tenemos 2 zonas, la zona oeste y la zona este. La zona este, para que tengamos una idea, es la que está pegando hacia la costa atlántica, es la que está dando al mar, por decirlo de alguna forma, y la oeste, la que está más hacia el lado de la montaña, por decirlo de alguna forma. ¿Qué les quiero mostrar acá? Obviamente los niveles son sumamente más bajos. Van desde 0 hasta 14 miligramos en el suelo, en ambos casos. Pero entre zonas podemos observar que hay una tendencia a que hay unos mejores valores hacia acá. Pero nuevamente, da lo mismo tener 25 partes por millón con 2 miligramos en el suelo que con 10. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hago? ¿Cuánto zinc debo colocar? Si nos vamos a la otra zona, bueno, partimos de un poquito más alto, de 5 partes en el suelo hasta 14, pero da exactamente lo mismo para alcanzar las 25 partes por millón. Y entonces cuando revisamos programas o revisamos recomendaciones, como les digo, hasta con 10, 15 kilogramos de zinc como sulfato de zinc aplicados al suelo, debemos preguntarnos, ¿qué se hizo ese zinc? Si no estoy teniendo una diferenciación. Eso nos llama a que debemos dar un paso más y como bien decía uno de los productores que estaba haciendo consultas, ¿funciona o no funciona la fertilización foliar? Claro que funciona y tiene su acción, es complementaria, no es sustitutiva, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. El país foco hoy, digámoslo así, Colombia, que es el organizador del evento, vean 2 zonas diferentes, Urabá y Magdalena, que mencionaban por ahí. Y vamos a lo mismo, zinc en el suelo, 5 partes por millón hasta 45. Y nuevamente da lo mismo la una que la otra para tener 20 partes por millón, aunque hay una pequeña mancha de datos que nos ubica 35 partes por millón cuando el zinc anda alrededor de 3 a 5 partes por millón en suelo, que es consecuente con los niveles que deben existir normalmente en el suelo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué los invito a pensar? Que tal vez tener 15, 20 partes por millón y aplicarle 15 kilos de zinc al suelo, deberíamos considerar si todo el zinc debe ir al suelo o si por otra parte deberíamos complementar sin foliar y tratar de lograr esas 35 partes por millón. ¿Ok? Antes mencionaba uno de los ingenieros nuevas variedades como GAL. El GAL tiene una particularidad que es una planta un tanto más no sé si decirlo como fornida, pero no de un alto tamaño como un Williams, pero su fruta es grande. Y para los que han trabajado GAL han visto que es una fruta muy sensible y es una fruta más demandante, sobre todo a mayores concentraciones del zinc. Hacia ahí me refiero cuando hablamos de que tenemos que retar a la plantación a llevarla a mayor concentración de zinc en la hoja. Bueno, veamos el caso de Magdalena. De 2 a 14 partes por millón. Nuevamente el mismo efecto. ¿Ok?
¿Para qué? Para ir a plantearnos si debemos o no modificar. Ahora, la pregunta es, ¿se puede modificar o no? Claro que sí. Veamos el caso de Costa Rica. Esta es una finca 2017 en el cual no colocábamos sin foliar, todo el zinc iba al suelo y prácticamente los valores en suelo desde 5 a 12 partes por millón, como les mostraba anteriormente, una que otra muestra llegaban a 30 partes por millón foliar. Daba lo mismo lo uno que lo otro. ¿Qué hicimos? Cambiar, quitar, no suprimir el total de zinc en el suelo, colocar alrededor de 3-4 kilos de zinc al suelo y el resto colocarlo vía foliar. Y bueno, nos llevamos la sorpresa que aproximadamente un año después ya podemos contar con áreas mayores a 30 partes por millón, que es lo que estamos buscando para, como les digo, como mencionaba el colega anteriormente, tener una fruta mejor conformada y tratar de disminuir todas esas mermas que podamos tener en producción. Ahora, pues un tanto la parte comercial, antes de entrar al tema más importante que quiero compartirles hoy, es que eso lo hemos logrado con la línea Yaravita. Para nuestro caso, el Sintrac 700, el Sintrac MGB y por ahí otro colega comentaba sobre el Captrac, ¿verdad? Vital cuando utilizamos un producto de estos y en realidad cualquier producto es que debemos garantizar, y como ya garantizamos, que nuestro producto no va a afectar la biodisponibilidad de los fungicidas, porque cuando hablamos de aplicar un foliar, el primero que levanta la mano es el encargado de la cigatoca y dice, no, esto me va a interferir con mi programa de cigatoca. Y bueno, con este tipo de pruebas, que son las estabilidades químicas hechas por cromatografía de gases, nosotros garantizamos, en este caso lo ubiqué como el mínimo 3 horas, pero hasta 6 y 9 horas, que la recolección o el producto obtenido luego de este tiempo es alrededor del 100%. Con esto decimos que no afecta los fungicidas, en este caso clorotalonil, mancozeb, pero de igual forma se realiza para los diferentes productos que hay en el mercado. Más aún, para cerrar este capítulo acá, quiero conversarles sobre el efecto en cigatoca. Como les mencionaba, nosotros no interferimos con la cigatoca, pero aquí podemos ver que el zinc tiene un efecto importante sobre el control cigatoca, ¿verdad? Ok, me cambio de cancha. Ahora hablemos un poquito más del por qué estamos hablando de este tema y hablemos un poco de metales pesados. ¿Qué son los metales pesados? Bueno, para nosotros lo importante acá es que son aquellos elementos tóxicos para los seres vivos y entre estos está el arsénico, el cadmio, el cromo, el mercurio y el plomo. ¿Ok? De estos vamos a poner atención en ese cadmio. También mencionar que hay elementos pesados que son metales pesados que no son tóxicos, como el hierro, el cobalto, el cobre, el manganeso, el zinc y el molibdeno, que caso contrario son importantes para el buen desarrollo de los seres humanos, de las plantas y de los animales. ¿Por qué el cadmio es importante? Porque está asociado con todos estos defectos o este tipo de malformaciones, por decirlo así. ¿Por qué? Pues porque interfiere en la acción de otros microelementos y hace que en el caso del ser humano puedan tener defectos al nacer, daños de corazón, vaso, pulmón, etcétera, deficiencia renal, en fin, una serie de problemas que lo ha puesto en la mira sobre todo nuestros mercados de exportación. Cuando hablamos de banano y piña, Europa, Estados Unidos, que compartimos esos mercados en los diferentes países. Y aquí nos lleva a un concepto que es la famosa bioacumulación. Y esa bioacumulación es cómo a través del tiempo los organismos pueden acumular pequeñas cantidades de estos elementos pesados, sobre todo el cadmio. Y ante esto, hay estimaciones que indican que en algunos países europeos ya se han alcanzado valores promedios de ingesta alrededor del 75% de cadmio, del valor máximo de ingesta recomendado por la OMS. Por eso es que cada día se encienden más las alertas de que debemos proveer frutas frescas más libres de contaminantes. Ok, ante esto les comento para tranquilidad que la mayoría, según la EPA, la mayoría de los fertilizantes son seguros, pero solo hay una porción que es la más pequeña, que es la que es más problema, y esa porción
desgraciadamente es la que está asociada a los fertilizantes fabricados a partir de desechos peligrosos, y son los fertilizantes hechos con zinc, proveniente principalmente pues de Asia, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a que hoy tal vez los bananeros pensemos un poquito más como los piñeros y encendamos esa alerta de que algo puede llegar. ¿Y qué es ese algo? Ahora les voy a comentar un ejemplo. Hace algunos años se importa sulfato de zinc hacia África. África produce piña, envía esa piña a Europa, hacen análisis de la fruta y adivinen, sale con cadmio, con niveles altos de cadmio. ¿Ok? Eso significó que para la Asociación Africana de Piña, una multa de varios millones de dólares. El detalle es que ese mismo sulfato de zinc llega a América y es el que utilizamos en nuestros países. Y es probablemente el que utilizamos para formular en los fertilizantes o para hacer aplicaciones foliares. Y entonces eso nos enciende una luz, que eso nos puede generar problemas. Como les comentaba, esta información está en internet. Si alguno tiene interés de leer un poco más, pues ahí puede verificar qué fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué hicimos en Yara? Vamos a revisar. Enciende la alerta. Hubo un problema. Hacemos muestreos de cadmio en pulpa en diferentes zonas de nuestro país y vemos que hay algunos lotes que sobrepasan el nivel máximo permitido de cadmio, que es de 0,05 miligramos por kilogramo. Hay otros que están muy bien y hay otros que están en el borde, ¿verdad? Y esto nos dice, bueno, algo por algún lado está llegando, hay que encender más la alerta, hay que revisar y qué vamos a hacer. ¿Ok? Voy a ir un poquito más rápido para llegar al punto importante. Entonces, según EPA, el contenido máximo de miligramos por kilogramo por unidad de zinc debe ser de 1,4 partes por millón. Siendo esto así, vamos a revisar que si tenemos un sulfato de zinc heptahidratado al 22%, permitiríamos un máximo de 30,8 partes por millón. ¿Cierto? Nos vamos con ese concepto y analizamos un lote de sulfato de zinc, en un lote 10 muestras diferentes, y nos llevamos la sorpresa que de esas 10 muestras salen 4 con más de 30,8 partes por millón. Hay alrededor de 3 que andan bordeando las 30 partes por millón y solo 2 o 3 por debajo. Entonces es una ruleta rusa, porque en esto que vemos acá, el coeficiente de variación, que es aproximadamente 50, nos dice que es como tirar una moneda al aire. O puede ser que salga con cadmio, o puede ser que no. Hay un 50% de probabilidad de que suceda. ¿Ya? Con esto nuevamente es ir a revisar qué estamos haciendo y cómo optimizar nuestros programas nutricionales. ¿Qué hicimos? Pues vamos a revisar un producto que es el que les comentaba antes, Yaravita Sintrac, y resulta desde mucho antes porque nuestra empresa Yara proveyendo Yaravitas pues cuenta con más de 40 años de experiencia, y esto que les colocaba aquí es al propio. Desde el 2006, revisando los batches del 2006, ya las concentraciones de metales pesados en nuestros productos son relativamente bajas. En el caso de cadmio, apenas 1 parte por millón. Y esto nos enciende la alerta de que hay una oportunidad de ir a revisar. Con esto montamos un ensayo haciendo las comparaciones en el cultivo de piña versus dosificaciones, utilizando dosis más bajas y obviamente aportando menos cadmio, ¿verdad? Hablamos de 1 parte por millón versus 30,8 partes por millón. Es mucha la diferencia. Son 132 veces menos cadmio que aportamos con un Yaravita Sintrac, y con eso nos vamos al campo. Para los que están un poquito familiarizados con el cultivo de la piña, hay un crecimiento vegetativo previo a llegar al momento del forzamiento, que es cuando la planta pues ya empieza a generar la fruta. En ese proceso de crecimiento vegetativo, analizamos la hoja D y le hacemos un análisis para determinar la cantidad de zinc. Bueno, pues obtenemos alrededor de 35 partes por millón de zinc versus 25 que se obtienen con un sulfato de zinc, y con valores todavía hasta más altos en su dispersión de datos. Pero lo más importante fue obtener que hay un dato no detectable de cadmio, mientras que en la nutrición con sulfato de zinc
ya hay alrededor de 40 partes por billón. Empieza a llenarse el vaso con cadmio y empieza a encender la alerta de que por ahí viene posiblemente el problema. Bueno, al momento del forzamiento, pues sí, la concentración de cadmio es mucho mayor y en Sintrac apenas está apareciendo el valor. ¿Por qué? Porque el suelo va a proveer siempre alguna parte de ese cadmio que va a estar disponible para el cultivo. ¿Ok? Más aún, cuando nos vamos a revisar la pulpa, que es lo que nos interesa, que es lo que vamos a mandar a nuestro país de destino, vemos que la concentración de cadmio en fruta, utilizando un Yaravita Sintrac, es prácticamente nada. Mientras que con sulfato de zinc ya anda acercándose a los valores que tienden a ser limitantes. Con esto no quiero meter miedo de que todos los sulfatos de zinc son malos, pero que sí nos invita a que debamos tomar decisión y en el caso del cultivo banano, que es el que nos tiene hoy acá, a tomar esa decisión de hacer el fraccionamiento, de ubicar una parte del suelo que probablemente no nos está funcionando, pero que no lo podemos descuidar, y guiarnos hacia la parte foliar, y bien sabemos que el zinc pues trabaja muy bien a nivel foliar, como bien lo expresaba el colega de la finca en el video, de la finca mostrada en el video anterior. Bueno, a manera de resumen, pues comentarles que los aportes de zinc vía foliar, ya sea como Sintrac o como Yaravita Sintrac MGB, pueden ser de alrededor de 3 a 4 kilogramos de zinc por hectárea por año, sin descuidar el suelo, como mencionaba en algún momento, de 2 a 4 kilogramos de zinc, ¿verdad? Y con esto, pues, ir viendo a través del tiempo, el tema con el zinc es que deben ser aplicaciones constantes. En el caso de Costa Rica, yo lo recomiendo 2 ciclos de medio litro mensuales o periodales para lograr llegar a esta concentración finalmente al final del año, y con esto, pues, cubrir la necesidad del cultivo. Voy más guiado hacia lo foliar que a lo que va al suelo. Luego, pasándonos a lo que les comentaba en la última parte de la presentación, los metales pesados, elementos que van a estar en la naturaleza y que tenemos que pelear contra esto, que todo el conjunto de labores agrícolas que hagamos son los que van a favorecer de que no nos puedan afectar. Los metales pesados, como hablábamos, manganeso, hierro, cobre, níquel, zinc, cobalto y molibdeno, son indispensables en bajas dosis para el ciclo de plantas animales, por ejemplo, y pues hay otros que, como los que mencioné antes, que son tóxicos: el cadmio, el cromo, el plomo, el mercurio y el arsénico. Ahora, esos metales pesados mencionábamos que son responsables directos de gran cantidad de enfermedades y cada día nos van, como decimos nosotros acá, a apretar más esas certificaciones en las cuales los niveles vayan a incorporarse y vayan a ser más bajos, y tenemos que pelear con esto. Con esto debemos antelarnos y ir a trabajar ya en forma proactiva para tratar de disminuir y de monitorear estos niveles en fruta. Luego, como les decía, no es meter miedo, pero al final es seleccionar bien dónde compramos y qué compramos, porque según EPA el mayor riesgo es por contaminación de materias primas, sobre todo sulfato de zinc, de fuentes no confiables, ¿verdad? Al final, los problemas ocurridos con la detección de metales pesados va a generar pérdidas en todos los niveles, y el uso de productos 100% confiables va a ser esa solución y está en nuestras manos, ¿verdad? Pues esto es lo que yo tenía preparado para ustedes. Espero que haya sido provecho, y si hay alguna consulta, estamos a la orden. Espero poder contestarla. Anthony, muchas gracias por tu intervención, realmente muy interesante. Yo creo que nos haces ver a veces temas que netamente se salen de productividad. A veces nosotros pensamos en sacar más cajas, que de hecho es muy importante, obviamente el tema de calidad, pero hay otros componentes que cada vez son importantes tener en cuenta, y son las exigencias de los mercados, digamos, todo ese tema que está pensando las certificadoras. Entonces creo que también hay que tenerlo en cuenta, porque como bien lo mencionas, cada vez viene más fuerte este tema. Al respecto, varias preguntas. Una, seguramente porque hablas y tocas varios temas
con respecto al tema del pH, entonces hacen una general que yo sé que desde tu conocimiento nos ayudas a aterrizar y a explicar. Si tengo problemas de acidez provocado por aluminio y manganeso, ¿qué es recomendable utilizar para reducir este problema? Esas preguntas para mí es vital, porque a partir de ahí se da la sucesión de todo. Y lo voy a decir de una forma un tanto más práctica. Niveles de acidez en el suelo. Si nosotros tenemos un nivel de 0.5 centimoles de acidez en el suelo, lo normal es que hablemos de colocar media tonelada de un carbonato de calcio o un carbonato de magnesio, ¿verdad? Una dolomita, perdón, carbonatos de calcio y magnesio o un carbonato de calcio. ¿De qué va a depender de que sea dolomita? Del nivel de magnesio en el suelo. Si los niveles de magnesio son inferiores a 4 o 5 centimoles en el suelo, yo colocaría una dolomita trabajando a futuro, ¿ok? Posteriormente, de 0.5 a 1 centimol de acidez en el suelo, trabajaríamos una tonelada. Y me voy al caso extremo. ¿Qué pasa cuando hay niveles de acidez de 2,5 centimoles de acidez? Obviamente las dosis van a ser mayores, 2 toneladas, puede ser hasta 3 toneladas de una enmienda, pero incorporamos una práctica agrícola que en los diferentes países le llamamos trinche, forqueo, Hércules, sea manual, sea mecánico. La incorporación de una enmienda facilita el movimiento de la enmienda y facilita trabajar más pronto la acidez. Más aún, más actualmente en los últimos años se ha dado el auge de algunas enmiendas como los óxidos de calcio, los hidróxidos de calcio y magnesio, que también trabajan muy bien, se hacen las famosas lechadas. Esas lechadas pueden ubicarse directa al área de influencia de las raíces y de golpe bajar esa acidez. Entonces, mi recomendación en caso de utilizar en esos niveles altos de acidez una enmienda de este tipo es combinarla en ciclos. Un ciclo de esa, un ciclo de una enmienda más residual como un carbonato. ¿Por qué? Porque el efecto de los óxidos y los hidróxidos es inmediato. Prácticamente en un mes tenés el efecto realizado y así como viene se va. Entonces hay que complementarlo con una enmienda que pueda tener un poder residual más amplio, ¿verdad? Espero que con eso pues pueda haber abarcado la pregunta. Gracias, Anthony. Aprovecho antes de hacerte la siguiente pregunta, dar unos saludos. Hay gente conectada desde Paraguay, desde Bolivia, Perú, Ecuador, obviamente Colombia, Costa Rica, México y Costa de Marfil. Siempre agradeciendo por el compartir información y generar este tipo de discusiones. Una pregunta de Manuelita Orduz. ¿En el sulfato de zinc está la mayor concentración de cadmio? Desgraciadamente sí, pero con esto no quiero decir de que todos los sulfatos de zinc sean malos. ¿Por qué? Porque hay productos de productos, hay sulfatos de zinc de buena calidad, de mala calidad, de más o menos calidad, por decirlo de alguna forma. Lo que sí sabemos es que el método de producción, o uno de los métodos de producción de sulfato de zinc, principalmente en Asia, favorece que la presencia de cadmio esté en el sulfato de zinc. Y un gran problema que tal vez, perdón por ir tan rápido, no lo comenté, es que cuando tenemos suelos de pH ácido y los contenidos de zinc y calcio son bajos, se favorece la absorción de cadmio. Una forma de contrarrestar esa absorción es que los contenidos de calcio y de zinc sean adecuados, ¿verdad? Entonces, no es solo la fuente del sulfato de zinc, sino el manejo que tengamos en el suelo como tal, el que puede favorecer de que haya cadmio. ¿Y cuál es el problema del cadmio? Que el cadmio va a ir a emular la acción que hace el zinc, por decirlo así, toma o sustituye la acción del zinc, obviamente no la hace, pero va a ir a generar el daño en la planta, y un gran detalle es que la planta no va a mostrar o muy raramente muestra los síntomas de intoxicación por cadmio. Entonces es difícil de verlo, ¿verdad? Gracias, Anthony. Otra pregunta muy en el tema de recomendación, muy importante para los productores. ¿Cuánto se le debe de aplicar por sitio de zinc a una mata en producción? Qué buena pregunta,
Yo más bien me voy a ir la voy a desviar un poquito y me voy a ir por hectárea. Vimos por ahí que para 3.000 cajas, alrededor de 55 toneladas, la extracción o la exportación de nutrientes, de zinc, perdón, en este caso, es de alrededor de 1 kilo. Eso va a depender mucho de la producción que tenga. Si son 70 toneladas, si son 55, 60, etc. Entonces, ahí vamos a tener el primer factor de variación. Vamos a tener que considerar qué cantidad de zinc también hay en el suelo. ¿Ok? Ahora, eso solo para mencionar un par de datos. Depende mucho también de la población que yo tenga por hectárea para poder darle una dosis por planta. Pero en forma general, de lo que yo he visto en estos años es que cuando un suelo tiene más de 3 partes por millón de zinc en el suelo, que equivalen a 6 kilogramos de zinc por hectárea, aproximadamente un programa que tenga 4 kilogramos, 5 kilogramos de zinc al suelo, más 3 a 4 kilogramos de zinc vía foliar, hectárea año, va a cubrir la necesidad de 3.000 a 3.300 cajas por hectárea. Eso es lo que yo he visto. Esta misma vía, Anthony, ¿cuál sería, pregunta Weiler Álvarez, en caso de banano, ¿cuál sería la recomendación más eficiente de manera edáfica o foliar? Bueno, viene relacionado con la pregunta anterior, y un saludo a Weiler, por cierto. Eso es importante en este sentido, como le decía, hay que ir a ver las condiciones que yo tengo en finca. Y espero que no suene mal. Si yo tengo una plantación de Valerie, que es una plantación más rústica, que probablemente con 27 partes por millón de zinc, yo pueda explotar el potencial de esa plantación. Pero si nos pasamos a un GAL o un enano oaxaco, un enano mejorado, que son plantaciones mucho más demandantes, por decirlo de alguna forma, necesito 35 partes por millón. Como mencionaba antes, de lo que yo he visto, vía suelos que tengan más de 3 partes por millón no me van a dar más de 20, 25 partes por millón en la hoja. Necesito incorporar. Entonces, debo siempre cubrir el suelo. 2, 4, hasta 5 kilogramos de zinc al suelo, complementado vía foliar con 3, 4 kilos de zinc vía foliar. Ese complemento me va a garantizar llegar a través del tiempo a mantener esas 30, 35 partes por millón que me está demandando el cultivo. Anthony, de igual forma, y seguramente muy relacionado con el tema de aluminio en el suelo y pH, Weiler también pregunta, ¿qué experiencia tienen con los silicios al suelo para la precipitación de aluminio? Muy buena pregunta. Y ese es un tema para hacer una charla nuevamente. De la experiencia que yo manejo, de la poquita experiencia que yo manejo, los silicatos eficientes son los que son producidos o son subproductos de la formulación de fertilizantes fosfatados. Esos silicatos son los que encontramos más hacia Estados Unidos y Canadá, cuya producción es relativamente baja y se queda en esos mercados. ¿Ok? Con eso le digo que esos silicatos solubles, desgraciadamente, no nos llegan, o al menos a Costa Rica, no he visto que llegue producto de ese tipo. ¿Qué es lo que encontramos en el mercado? Silicatos que cuando revisamos la ficha técnica contienen, entre otros, carbonato de calcio, ácido fosfórico, azufre elemental, que es flor de azufre, en fin, una serie de componentes que permiten, o sea, que no permiten decir quién es el que hace el efecto sobre la acidez. Más aún, cuando trata uno de hacer un análisis de solubilidad en agua, estos silicatos no son solubles. Los valores que dan son de menos de un 1%. Entonces, como para comentarle a Weiler, yo no he tenido la experiencia de que un silicato de estos favorezca el control de acidez, pero sí le puedo decir que los carbonatos de uso común, los que conocemos, más los carbonatos óxidos, hidróxidos que hay nuevos que son granulares, o en fin, los que son para disolver en agua y aplicar en lechada, funcionan muy bien, ¿verdad? Pero de los silicatos no puedo emitir un comentario de que hayan favorecido que no haya acidez, porque al final, como te digo, si viene un silicato y entre sus componentes trae carbonato de calcio,
¿quién hace el efecto? ¿El silicato o el carbonato? ¿Verdad? No lo puedo diferenciar. Okay. Anthony, muchas gracias de verdad. Yo creo que hay varias preguntas, pero para honrar el tiempo vamos a contestarlas vía las redes sociales. De verdad, muchas gracias por compartir este trabajo, este recorrido que nos hiciste por varios países. Realmente es información muy valiosa que has venido como construyendo, solicitando y pidiendo el ejercicio a los productores. Que miren sus datos, que revisen sus datos en sus propias fincas. Entonces, de verdad, mucha gratitud por hacer parte de este seminario y te esperamos en una nueva ocasión. Estamos para servir, Danilo. Saludos a todos. Bueno, nos despedimos, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, los asistentes, por acompañarnos el día de hoy. Y los invitamos de nuevo para el día de mañana a unirse a esta transmisión. Empezará de nuevo a las 3 p.m. Tendremos 2 charlas igual de interesantes a las que hemos tenido el día de hoy. Una alrededor de la fisiología del estrés en banano, muy importante para esa dimensión de la variabilidad climática y cómo afecta obviamente el cultivo. Y una charla sobre romper paradigmas en el manejo de la nutrición en banano. Esperamos contar con su asistencia y obviamente vamos a estar respondiendo, como les mencionaba, las preguntas que nos han dejado y que de pronto no tuvimos el tiempo para contestar por este medio. Un abrazo y que tengan feliz noche.